Hoy en Radio Resultados. Llega Ágata, el primer huracán de la temporada, y podría impactar en Oaxaca con categoría 3. López-Gatell confirma el primer caso de viruela símica en México. Todo listo para las elecciones del 5 de junio en 6 estados, informa el INE. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que realizará una investigación sobre un supuesto maltrato a trabajadores sindicalizados de Pemex. Yo lo que he estado percibiendo es de que hay una inconformidad que quiero saber si es real o ficticia sobre maltrato a trabajadores, sobre la falta de uniformes, de equipos de los trabajadores, porque lo veo como una campaña y quiero saber si es real para que de inmediato se atienda, que los funcionarios de Pemex atiendan esta demanda. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que los médicos y demás personal de salud que fueron contratados para atender la pandemia de COVID-19 en México tendrán plazas permanentes dentro del sistema público de salud. Y vamos a cumplir el compromiso con ellos de que todos los que estuvieron trabajando y fueron contratados para enfrentar la pandemia, todos van a tener sus bases, sus plazas. Es mi compromiso. Y ya iniciamos. López Obrador exhortó a quienes recibieron un crédito a la palabra a que no dejen de abonar. Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia. El presidente de México aseguró que aún hay tiempo para que Joe Biden dé una respuesta a su planteamiento sobre no excluir a ningún país en la Cumbre de las Américas. Sí, estamos esperando una respuesta. Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas con el asesinato de los niños, de los jóvenes. El presidente agregó que en México no hay polarización como la hay en Estados Unidos. Nuestros adversarios que hablan de que en México hay polarización, no, aquí nos abrazamos hasta con los opositores. Aquí es otra cosa. Allá sí me preocupa la polarización. El presidente López Obrador felicitó en la conferencia de prensa de este lunes al piloto mexicano Sergio Checo Pérez y al equipo Atlas por sus triunfos de este domingo. Felicidades a Checo Pérez, que ganó el premio de Mónaco, y también felicidades al Atlas, que también triunfó, y también un abrazo a todos los seguidores, apoyadores del Pachuca. Nacional. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de la viruela del mono en México. De acuerdo con el funcionario federal, se trata de un paciente de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, y que se trata de un caso importado, ya que esta persona probablemente se contagió en Holanda. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales se encuentran listos para la elección del próximo domingo, cuando se renovarán las gubernaturas de Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes, Oaxaca y Durango, informó el consejero presidente de ese instituto, Lorenzo Córdoba. A una semana de las elecciones en esas 6 entidades, todo está listo para que más de 11.700.000 personas en más de 21.000 casillas en los 6 estados y más de 147.000 ciudadanos fungirán como funcionarios de las mismas, señaló Córdoba.
Un reportaje del diario El País dio a conocer que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, vive en España, ya que solicitó a ese país una autorización inicial de residencia y trabajo que se le concedió en octubre de 2020, el cual es conocido como Golden Visa o visado dorado, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos 1 millón de euros a la adquisición de activos españoles que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500,000 euros, equivalente a 10.5 millones de pesos mexicanos. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, vive actualmente en la urbanización más lujosa de Madrid, llamada Valdelagua. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que en los próximos días el partido Guinda interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de las y los legisladores que traicionaron a México al oponerse a la reforma eléctrica. En gira por Quintana Roo, el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, envió un mensaje al gobierno federal y a Morena: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos de frente. Moreno Cárdenas consideró que el gobierno federal y Morena utilizan a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, para estar sacando este tipo de información ilegal y calumniosa. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, lanzó esta semana un centro de atención virtual en el que, a través de su portal institucional y de WhatsApp, atenderá las consultas de la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. La Fiscalía General de la República integra nuevas carpetas de investigación en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, señalaron funcionarios ministeriales. Economía. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que los automovilistas no pagarán el impuesto especial sobre producción y servicios IEPS por las gasolinas durante esta semana. El estímulo fiscal continuará siendo del 100% para todos los combustibles. Este acuerdo fue publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación. Clima. El huracán Ágata se fortalecería rápidamente este domingo en aguas del Pacífico mexicano, mientras avanza hacia la costa suroeste del país, a donde podría llegar convertido en un ciclón de categoría 3, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostica que el huracán toque tierra este lunes, probablemente como categoría 3, entre Puerto Escondido y Huatulco, Oaxaca, con vientos de 178 a 208 kilómetros por hora durante la mañana de este lunes. Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del sur y sureste de México. Ciudad de México. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, afirmó que no habrá ampliación de recursos para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Señaló que fue el propio personal de este organismo quien propuso adelgazar su estructura. Lo anterior, pese a que consejeros electorales han señalado que con la recién aprobada reforma a la estructura del Instituto Electoral y al poco presupuesto que les concedió el Congreso capitalino, tienen un déficit presupuestal de poco más de 190 millones de pesos. Información de los estados. La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca dio a conocer que el huracán Ágata impactará las tierras del estado aproximadamente a las 4 de la tarde de este lunes y llegará siendo categoría 2, pero hay una gran probabilidad de que en el transcurso del día aumente su categoría a 3. El gobierno de Oaxaca realiza acciones para salvaguardar la integridad de todos los habitantes de la entidad. La Fiscalía General del Estado de Colima abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer la muerte de 2 menores de edad que tenían denuncia por desaparición y que fueron localizados sin vida en el municipio de Villa de Álvarez. En Puebla fue localizado el cuerpo sin vida de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, una mujer de 32 años de edad, originaria de Amozoc y que había sido privada de su libertad el pasado 27 de abril. Sus secuestradores habían pedido un rescate de 50,000 pesos. 7 de ellos ya están detenidos. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, regresó al quirófano por complicaciones intestinales derivadas de la intervención quirúrgica practicada en el hospital universitario. A través de redes sociales se dio a conocer que el exgobernador de Nuevo León tuvo que ser reingresado al quirófano debido a complicaciones en la cirugía que le fue realizada el pasado 21 de mayo.
Tras una reunión entre los participantes de la Caravana por la Dignidad y la Conciencia Wixárika con el procurador agrario Luis Hernández Palacios, así como con un representante de la Secretaría de Gobernación, las autoridades ofrecieron resolver la petición de restitución de tierras invadidas por ganaderos de Nayarit. La propuesta oficial es ofrecer una compensación para que los ganaderos accedan a la restitución de las 11,000 hectáreas que la comunidad wixárika pide. Internacional. El candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico y Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción se medirán en las urnas el próximo 19 de junio en la segunda vuelta electoral en Colombia. Según los datos del preconteo rápido de la Registraduría Nacional, Gustavo Petro alcanzó la mayoría de los sufragios con 40.32%, mientras que el centrista Rodolfo Hernández quedó en segundo lugar con 28.15%. En estos comicios votaron más del 54.91%, la más alta del siglo XXI. El número de muertos por las fuertes lluvias que azotan desde el comienzo de esta semana el estado de Pernambuco, en el noroeste del Brasil, subió a 84, mientras decenas de personas siguen desaparecidas según fuentes oficiales. Asimismo, más de 4,000 personas que viven en zonas de riesgo se vieron obligadas a dejar sus hogares, según informó el Ministerio de Desarrollo Regional Daniel Ferreira durante una rueda de prensa en Recife, capital del estado, donde ha sido declarada la situación de emergencia. Los equipos de rescate trabajan contra el tiempo buscando a posibles sobrevivientes. La Fiscalía peruana informó este domingo que decidió ampliar una investigación al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, indicó la Fiscalía vía Twitter. Tecnología. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC, está investigando la revelación por parte de Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, de su participación en Twitter a principios de abril. La SEC cuestiona a Musk en una carta por qué parece que no presentó la documentación requerida en los 10 días siguientes a la adquisición y por qué también cuando reveló su participación utilizó un formulario destinado a los inversores pasivos mientras cuestionaba de forma abierta las políticas de Twitter. Sony anunció a su junta de accionistas la intención de aumentar la producción de la consola PS5 hasta extremos nunca antes vistos, y es que en el último trimestre Sony ha vendido 2 millones de consolas PS5 menos que en el trimestre anterior. En este mismo periodo se han vendido más consolas PS4 por 3 millones de unidades, y esto se debe a que básicamente es imposible encontrar por culpa de los especuladores y sus bots las consolas PS5, por lo que Sony ha tomado la decisión de elevar la producción. Espectáculos. Los suscriptores rusos han perdido el acceso al gigante de streaming Netflix, la última de las compañías occidentales en retirarse de Rusia debido al conflicto en Ucrania. El sitio de Netflix ya no está disponible desde el viernes, y un portavoz de la compañía confirmó que los suscriptores ya no tienen acceso al servicio. Netflix está entre las empresas occidentales que han anunciado la suspensión de sus actividades en Rusia como consecuencia del conflicto en Ucrania. BTS acudirá a la Casa Blanca para discutir sobre los delitos de odio contra los asiáticos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden recibirá al grupo musical del fenómeno mundial este martes y hablará de la inclusión y la representación de los asiáticos y abordará los delitos de odio y la discriminación contra los asiáticos, que se han convertido en cuestiones más destacadas en los últimos años, señaló el comunicado. Deportes. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez obtuvo su primera victoria de la temporada de la Fórmula 1 2022 este domingo en el Gran Premio de Mónaco. Carlos Sainz de Ferrari llegó en segundo, mientras que Max Verstappen, compañero de Checo en Red Bull, llegó en tercero. Y a pesar de que los rojinegros del Atlas cayeron 2-1 en el duelo de vuelta ante Pachuca, son los campeones del Clausura 2022 de la Liga MX gracias al global de 3-2, con lo que obtienen su tercera estrella, se convierten en el tercer bicampeón de la Liga MX y además obtuvieron el título de campeón de campeones. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana. Radio